Voy a empezar con algo de mi vida. Soy pastor de niños, soy pastor de adolescentes, trabajo también en la iglesia el tema de la pastoral social. Estoy impulsando los proyectos de apoyo social acá en nuestra iglesia, en lugar de su presencia en Bogotá, Colombia. Mm, pero quiero contarles esto de mí. Además de lo que hago, toda la vida me he caracterizado por un pequeño defecto que muchas personas me critican, pero que es una cualidad realmente. Y es que yo soy del tipo de estudiosos. A mí me gusta estudiar y desde niño soy de esos libros que en el colegio, acá en Colombia los llaman nerds, se la pasaban devorando libros, leyendo, estudiando. Y con el tiempo Dios hizo algo poderoso en mí, es que me cambió mi gusto de comer libros por comer Biblia. Entonces me encanta hoy sentarme a estudiar la Biblia. Y para arrancar esta predicación te quiero dar un tip de lectura de la Biblia que te va a servir mucho, de lo que a mí más me apasiona cuando encuentro la Biblia, y no solo para estudiarla, porque la Biblia no es un libro simplemente para estudiar, la Biblia es la palabra de Dios que transforma vidas, pero lo que más me gusta cuando voy a la Biblia y la leo es poder encontrar los verbos. Cuando estoy ahí sentado estudiando, a mí me gusta mucho me llama la atención, me gusta mucho enfocarme en los verbos, porque los verbos son acción. No en vano Juan arranca diciendo: en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y cuando yo leo esa declaración en Juan capítulo 1, encuentro que los verbos son impresionantemente importantes en la Biblia. Y hay un verbo que es la acción de Dios, que es Jesús precisamente. Así que cuando leo mi Biblia, cojo y busco el verbo. Así que cuando vayas a leer tu Biblia, siéntate y raya los verbos y permite que Dios te hable con los verbos y con la acción de Dios, eso que Dios quiere que hagas o que no hagas. ¿Por qué te estoy diciendo esto de mí? ¿Y por qué te estoy hablando acerca de mi tendencia a rayar verbos? Porque precisamente hoy te voy a hablar de un verbo. Hoy te voy a hablar de un verbo que es una acción muy poderosa para este tiempo. Te voy a hablar de un verbo que no puedes olvidar. Te voy a hablar de un verbo que es una clave poderosa para vivir un COVID. Te voy a hablar de un verbo que es vida para ti. Y ese verbo es permanecer. Así que si tú eres de los obedientes alumnos que está tomando nota, el título de esta prédica es Permanece. Haz tu fe permanecer. Tú permanece en tu fe. ¿Y por qué te quiero hablar del verbo permanecer? Bien, yo creo que estoy seguro que ni el mejor de los profetas jamás hubiera predicho lo que estamos viviendo. Son tiempos duros. Este es un tiempo muy difícil. Ah, Acabo de leer el reporte y hoy cubrimos cifra de muertos top en Colombia. Eh, los contagios ya van acá por 44,000. Hoy hubo muchos muertos. Eh, el tiempo está difícil. Son tiempos de dolor, son tiempos de angustia, son tiempos de escasez. Son tiempos en donde es muy fácil que tu fe y que mi fe tambaleen. Son tiempos en donde se pone a prueba en quién creemos, a quién le hemos creído. Son tiempos en donde muchos se levantarán y cuestionarán nuestra fe. Son tiempos en donde se escucharán muchas voces en contra de Dios. Son tiempos en los que tú y yo necesitamos hacer nuestra fe permanecer, sostenerse. Y de eso se trata esta predicación. A lo largo de estos 3 meses de encerramiento, en Bogotá estamos viendo un encerramiento fuerte. He recibido alrededor de 4 o 5 llamadas telefónicas de personas muy cercanas en nuestra iglesia que han visto fallecer a un familiar. Algunos por COVID, otros por enfermedades que se agudizaron en este tiempo. Y he visto, pastoreando adolescentes, cómo desde temprana edad, en los años de la adolescencia, ya la fe de muchos está empezando a flaquear. He escuchado a muchos dudar del amor de Dios. He escuchado a muchos dudar de las promesas de Dios.
Porque obviamente los ojos ven lo que el COVID y lo que toda esta tragedia está causando. Y es fácil poner la mirada ahí y olvidar lo que Dios ha prometido. Hoy te quiero decir con todo el corazón, no seas de los que abandonan la carrera. Permanece. Haz que tu fe permanezca en este tiempo. Levanta tu fe. Y te voy a hablar de eso a lo largo de esta predicación. Y para hacerlo, escogí un personaje. Hay un personaje en la Biblia impresionante y muy poderoso que nos va a dar unas lecciones de vida increíbles acerca de lo que es realmente permanecer. Ahora, este hombre es un hombre de un gran poder espiritual en las Escrituras. Y en algún momento, y ya te voy a llevar allí, su fe no permaneció, su fe tambaleó. Pero vamos a ver lo que ocurrió con él. Y te voy a llevar también, junto con este personaje, a un lugar. Hoy vamos a recorrer la vida de un hombre, pero vamos a llegar a un lugar al cual él le escribe. Sin más preámbulos, te quiero contar de quién se trata y a qué lugar vamos a ir. Te voy a presentar hoy a alguien que de pronto ya conoces, el archirreconocido apóstol Pedro. Y me encanta Pedro en la Biblia, me encanta predicar de Pedro, creo que Pedro es uno de esos hombres los cuales podemos aprender tantas cosas. Y hoy vamos a hacer un viaje por la vida del apóstol Pedro. ¿Estás listo? Y vamos a ir al final. Resulta que Pedro, después de vivir muchas situaciones con Jesús, ha logrado fundamentar su fe. Ya no es el pescador impulsivo que cada vez que abría la boca la embarraba. O yo a veces digo que Pedro tiene una combinación de boca y pata impresionante porque él abre la boca y mete la pata. Pero ya no te voy a hablar de este Pedro, no te voy a hablar del Pedro tocado por el Espíritu Santo que predica y multitudes se convierten y se arrepienten. Vamos a ir al final de su ministerio, vamos a arrancar esta historia por el final. Y vamos a ver cómo Pedro escribe acerca de lo que es permanecer. Y Pedro, al final de su ministerio, hace una carta impresionante, primera de Pedro, precisamente. Y está en las Escrituras, y acompáñame, por favor, a primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 24 y el versículo 25. ¿Estás conmigo? Dice así la Escritura, aquí tengo mi Biblia. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Yo creo que nadie se imaginó en el 2019 lo que sería nuestro 2020. Y es evidente, muchos construimos grandes cosas, pero así es la gloria del hombre. Podemos construir hoy, pero no sabemos qué se va a derribar mañana. La gloria del hombre es como la hierba, florece y se cae. Esta es la conclusión a la que llega Pedro. Pero no nos quedemos allí. Vamos al versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Me encantaría que lo repitieras conmigo. ¿Estás listo? 1, 2, voz audible. 3. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Verbo permanecer. ¿Por qué nuestra fe puede permanecer? Bien, porque lo único de lo cual tú puedes estar seguro que nunca te va a fallar, que siempre va a permanecer a tu lado, es lo que Dios ha dicho. La palabra del Señor permanece para siempre. Y porque su palabra permanece, tú puedes hacer tu fe permanecer en esa palabra de poder. Lo que te quiero decir es que lo que nos sostiene en este momento no es buenas intenciones, no es el mensaje de un predicador desde Colombia. Lo que te puede sostener a ti en este momento es la palabra del Señor. Aférrate a esa palabra. Y es lo que Pedro le está escribiendo a esta iglesia.
En su carta, Pedro les está diciendo, todo puede pasar, todo se puede caer, pero la palabra del Señor va a permanecer. Ten esa certeza. Hoy quiero decirte, ten la seguridad que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y estoy seguro de esto. Hace poco escuchaba a mi hijo de 9 años y en una de sus conclusiones, él me dijo, papi, es como si ya todos los sellos del Apocalipsis se hubieran abierto y todos los jinetes hubieran sido lanzados sobre la tierra. Yo lo miré y dije, ¿qué me estás diciendo, Señor? La pandemia, la crisis, el hambre, la guerra. Yo dije, eso es lo que piensa mi hijo a los 9 años de edad. Y me puso a pensar en esto. Cosas van, cosas vienen, empresas se levantan, empresas se caen, sueños se conquistan, sueños fracasan. Pero lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo. Si algo tú y yo podemos tener seguridad hoy, es que lo que ha sido escrito en este libro es real, lo estamos viviendo. Muchas personas están diciendo esto, secularmente, están diciendo, uy, estamos viviendo tiempos apocalípticos. De un momento a otro, tú y yo tenemos esta certeza. La palabra de Dios es la que permanece. Aférrate y haz permanecer esa palabra en tu vida. Bien, te dije que íbamos a ir a un lugar, ¿bueno? ¿A qué lugar vamos a ir? Acompáñame a Pedro, primera de Pedro 1, versículos 1 y 2. Esta frase que te acabo de leer y toda esta porción acerca de la palabra del Señor que permanece fue escrita a varias iglesias. Miremos, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro es el personaje de esta prédica. ¿Y a qué lugar vamos a llegar más adelantico? A Capadocia. Capadocia es una de las iglesias a las cuales Pedro dirige esta carta. ¿La viste? ¿La viste allí? Ya te quiero llevar a Capadocia, porque algo espectacular ocurrió en Capadocia. Pero antes de llegar allá, devolvámonos con Pedro. Pedro está escribiendo estas letras, estas líneas, desde su corazón y desde lo que él vivió. ¿Qué vivió Pedro? Como te dije, él es un pescador impulsivo, que hablaba a veces sin pensar, que agarró su espada y cortó una oreja, un momento de presión. Ese es nuestro buen Pedro. Pero es que Dios, el Padre, vio algo impresionante en este hombre. Recuerda que Jesús, antes de escoger a sus discípulos, pasó tiempo en oración. Y Jesús sabía muy bien que era el Padre el que le revelaba quién serían los 12 que lo acompañarían en su ministerio. Aquí es donde aparece Pedro por primera vez y quiero que veamos esta primera aparición de Pedro porque ahí sucede algo increíble. Acompáñame, por favor, ya la tengo aquí, Juan, capítulo 1, versículos 40 al 42. Juan 1, 40 al 42. Y vamos a identificar el arranque de Pedro en la Biblia. Dice así, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, Pedro, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Pedro estaba pescando y de repente llega su hermano y le dice, oye Pedro, Pedro, ven para acá, Simón, antes de todo, Simón, ven para acá, ven para acá. Hallamos al Mesías, lo encontramos, ven con nosotros. Y la Biblia dice, y le trajo a Jesús.
Impresionante. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, para ahí, para ahí, para ahí, para ahí. Y mirándole, en el original, el verbo mirándole realmente expresa lo siguiente. Y tomando un tiempo para verlo a los ojos en profundidad. Eso quiere decir que el cielo se detuvo y Jesús puso sus ojos sobre Pedro y lo miró fijamente. Y después de verlo, reconoció muy seguramente lo que el Padre ya le había mostrado en oración. Y le dice estas palabras. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, que traducido es, escucha esto, piedra. Impresionante. Impresionante porque hasta ahora Simón quiere decir el que oye a Dios. Pero Jesús lo ve, Jesús reconoce el llamado que el Padre tiene sobre este hombre y Jesús lo primero que hace es cambiarle el nombre. Porque cuando Jesús te mira y Jesús te ve a los ojos, Jesús sabe qué es lo que tú necesitas, Él sabe qué es tu carácter y Él pone esta impresión en tu vida y te dice, y ahora serás Pedro, que quiere decir roca, que quiere decir el que permanece, el que se sostiene, el que se afirma, sobre el cual afirmaré, roca que permanece. Me encanta Jesús, porque quizás tú has visto muchas cosas de ti. Quizás has visto duda, temor, inseguridad, incertidumbre aparecer en esta pandemia. Quizás pecados del pasado te volvieron a atacar. Sombras de ayer te están persiguiendo. Y tú dices, no hay mucho en mí. Pero una mirada de Jesús sobre tu vida lo cambia todo. La vida no consiste en lo que tú crees que tú eres. La vida no consiste en lo que hasta ahora has hecho. La vida consiste en lo que el Padre dice de ti. Y nada más y nada menos que envío a Jesús para que con su palabra, que permanece para siempre, te afirme y te diga lo que tú realmente eres en Dios. Y Pedro escuchó y entendió. Soy Pedro. Ahora, ¿qué pasa con este hombre? Este hombre es llamado y este hombre recibe una revelación del cielo. Una revelación gloriosa, porque el Padre no se equivocó al poner sus ojos en él. Y quiero que me acompañes por un segundo al momento de esa revelación. La Biblia lo titula La confesión de Pedro. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 16 y te voy a leer desde el versículo 13 hasta el 19. ¿Estás conmigo? Mateo 16, 13 al 19. Está así en mi Biblia. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, Jesús me encanta. Mira esta pregunta de Jesús. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Y ustedes que son mis 12, que yo los escogí, que me han seguido, que me han visto hacer milagros, que me han acompañado, que me han visto en la enseñanza, ¿quién dicen que soy? ¿Quién soy yo? Y aparece nuestro impulsivo pescador en acción. Todos callados y sale Pedro en acción. Respondiendo, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta ese momento, para los judíos, esa declaración de Pedro era inconcebible. ¿Cómo así el Hijo de Dios? ¿Cómo así que Dios tuvo un hijo? ¿De qué hablas, Pedro? Esta revelación solamente pudo venir de alguien, un Padre en el cielo, que sabe lo que es una roca firme. Entonces le respondió Jesús, mira esto, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
el que oye a Dios, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, ya no te llamo Pedro, nota, eres, ya no te llamo Simón, perdón, eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Dios mío, el hombre que no era llamado, el hombre que simplemente oía la voz de Dios, ahora es la piedra fundamental que Jesús está afirmando. Y Jesús le está diciendo, y tú has oído a Dios, y porque has oído a Dios, ahora te digo, y eres Pedro, y eres una roca fuerte, y vas a permanecer, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todo esto te lo estoy diciendo porque este es el hombre que después vamos a ver escribiéndole a la iglesia en Capadocia, escribiendo a la iglesia en el Ponto, en Bitinia, en Asia, en Galacia y en Capadocia. Y es el hombre que nos dice esto. Devolvámonos, por favor, a su carta, a Primera de Pedro. Mira esta palabra tan impresionante que Pedro la Roca va a escribirle a la iglesia. Primera de Pedro 2, 4 al 5. Escucha esto. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién es esa piedra viva? Jesús. Vosotros también, como piedras vivas, así como Jesús es la piedra viva, Pedro les está escribiendo y les está diciendo, ustedes, mis iglesias allí en el Asia, en Capadocia, en el Ponto, piedras vivas, eso mismo que yo recibí, esa fortaleza espiritual que yo recibí, esa palabra de autoridad que Jesús puso en mi vida, yo se las estoy dando a ustedes, mis piedras vivas, ustedes, mi iglesia en Monterrey, allí que está fiel, siguiendo a Dios, permanezcan, porque ustedes, mis piedras vivas, sean edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué te estoy diciendo? Haz tu fe permanecer, porque tú eres para Dios una piedra viva. Haz tu fe permanecer, porque tú no eres un débil. Haz tu fe permanecer, porque aunque la presión sea fuerte, tú no eres de los que se desborona. Tú eres una roca sobre la cual Dios está fundamentando su imperio, su reino, su gracia, su gloria, en el peor tiempo de la historia de la humanidad. Haz tu fe permanecer, porque Dios fue el que te escogió a ti. Haz tu fe permanecer, porque Dios te vio y Dios sabe quién eres tú para Él. Sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Haz tu fe permanecer, porque tú eres una roca. Y ese es el mensaje que Pedro la Roca le está dando a las iglesias de Asia. Capadocia. ¿Te acuerdas que te dije que íbamos a ir a un lugar? Bien. Capadocia, que hace parte de estas iglesias que escuchan este mensaje de la roca que es Pedro, cautivó mi corazón. El año pasado tuve una experiencia increíble y te la quiero contar. Por fin pude viajar a Tierra Santa. Este era un sueño que tenía desde adolescente y se organizó un viaje para que junto con mi esposa y un grupo de personas acá en la iglesia nosotros dirigiéramos este viaje, fuéramos a Tierra Santa, a Israel. Y yo estaba feliz de poder conocer Israel. Y antes de viajar nos dieron la siguiente noticia. Bien, el viaje consiste en lo siguiente: van a estar 8 días en Israel, van a hacer el recorrido por Tierra Santa, pero finalizado el tiempo en Israel tienen que ir a Turquía y van a ser 4 días más en Turquía. A mi esposa se le abrieron los ojos porque ella estuvo de acuerdo, más o menos, en poder ir a Israel. Ella dijo, ese es el sueño de mi esposo, lo voy a apoyar, son 8 días, dejamos a los niños con los suegros, está bien, que los suegros nos ayuden a cuidarlos, los abuelitos, mi mamá, la tita, los tatos.
ya Juan tiene 11 años, Pipe tiene 9, entonces van a estar bien, los abuelitos son una bendición. Gracias Dios por los abuelitos, ya hay abuelitos conectados, un aplauso para ustedes, por favor, nos bendicen, nos ayudan. Gloria a Dios por los abuelitos. Y yo estaba feliz hasta que mi esposa se queda mirándome y me dice, es suficiente que me tenga que separar de mis hijos 10 días para que ahora tú te pongas feliz porque nos están extendiendo el viaje 4 días más. 4 días más. Sin mis niños. Pobrecitos. Sin sus papás. ¿Qué será de ellos? ¿Quién los cuidará? Yo, los abuelitos, linda. Sí, pero son muchos días. Yo nunca me he separado tanto de ellos. Sí, amor, tienes razón. Pero Dios los cuida. No, están muy chiquitos. Linda, ya están grandes. Ya. No, todavía son niños. ¿Quién nos va a ayudar? Y mira, casi se me acaba el matrimonio. Mi esposa estaba furiosa, furiosa. Se sometió porque Dios es grande. Mira, te puedo decir esto, hay un Dios en el cielo que le habló a mi esposa y lo tenaz fue esto. Disfrutamos Israel, Tierra Santa fue impresionante, pero cada noche cuando nos acostábamos cansados y rendidos de haber visitado los lugares donde íbamos, ella empezaba a contar, sí, y nos quedan 10 días más, sí, y nos quedan 8 días más, sí, pero como ahora metieron Turquía, ¿y qué vamos a ir a hacer a Turquía? ¿Y qué vamos a ir a hacer a Turquía? Dios la sorprendió y me sorprendió. Terminamos el viaje en Israel y fuimos a Turquía. Y el viaje a Turquía incluía 2 noches en Capadocia, la iglesia que está acá escrita, a la cual Pedro le envía su carta. ¿Y qué tiene que ver Capadocia con esto de hacer mantener la fe, de sostener la fe, de hacer la fe permanecer? ¿Qué? Pues te quiero contar. Capadocia es un lugar impresionante, pero si tú lo leíste atentamente conmigo, te diste cuenta que Pedro le escribe a las iglesias de la dispersión. ¿Qué quiere decir esto? En el inicio de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, una persecución terrible, como un coronavirus, pero el coronavirus era el ejército romano. El imperio romano estaba empeñado en destruir todo lo que se llamara cristiano, a sangre y fuego. Los perseguían, los hacían huir, salieron dispersos de Jerusalén y de Tierra Santa, y muchos cristianos salieron realmente dejando todo, sus casas, sus historias, sus familias, sus legados, huyendo por el hecho de ser cristianos. Pero en la peor persecución, estos primeros cristianos no abandonaron su fe. Muchos de ellos fueron a Capadocia, a refugiarse allá. Y Capadocia es una ciudad impresionante, es hermosa, y tiene algo, y es que geológicamente está compuesta por unas formaciones volcánicas que dieron origen a esto que vas a ver en la foto. Si me pueden pasar, porfa, la foto de Capadocia. Y son muchísimas formaciones geológicas como esta. Son rocas, rocas. Pero dentro de estas rocas hay grutas internas, gigantes, caminos, casi casas. Y cuando los cristianos expatriados, perseguidos por el Imperio Romano, llegaban a Capadocia, encontraban estas formaciones que se convirtían en sus nuevas casas. Y ellos se refugiaban allí, y es impresionante porque Dios proveyó para ellos literalmente un lugar de refugio en medio de la persecución. Y su fe no se cayó, su fe permaneció. Y Pedro les está escribiendo a estos cristianos que están metidos en grutas, literalmente en estas cuevas. Y quiero que veamos un primer video. Ahora, yo soy pastor, yo no soy director de cine, entonces les voy a mandar un video que grabé con mi celular. Perdón, ustedes se merecían un mejor video, pero este primer video muestra un poquito de lo que era toda la ciudad de Capadocia, un pedacito, y cómo había diferentes grutas. Presten atención a este video. Esa chimenea de la Hada es una formación natural, pero con muchas cuevas. Era donde los alumnos dormían. Y las iglesias donde ellos estudiaban. Y vamos a ver un comedor ahora con mesa directo cavada en piedra. Una pregunta, ¿vamos a subir hasta allá? No, es un poco peligroso. Por favor.
No son viejas. Los dibujos son originales. Menos, a veces, después que los griegos después que las iglesias fueron abandonadas, los turcos las utilizaban como casas de palomas, casas de las palomas. Hicieron más borracos pequeños y dibujaron. Mira, tenemos más casitas de palomas y las entradas siempre están dibujadas porque las palomas aprenden ese diseño, nunca se confunden, siempre vuelven para la misma casa. Ajá. ¿Hace cuántos años descubrieron las iglesias? En realidad, nunca descubrieron, porque siempre ya sabían, siempre sabían. Pero la diferencia es esta que después que los griegos se fueron, los musulmanes las utilizaban como otra cosa, como cocina. Hay clases y hay dormitorios. Esa chimenea de la Hada es una formación natural, pero Era impresionante estar allí, era poder ver los colegios, las universidades, las casas, ellos metidos en esas cuevas, literalmente son grutas. Y algo sobrenatural pasaba allí, estaban las mejores condiciones adentro de las cuevas, el clima es el ideal, se podían conservar alimentos, tenían depósitos de alimentos. El agua lluvia entraba, filtraba, hacían acueductos, tomaban del agua lluvia, la podían almacenar y estaban ahí escondidos en los pasajes y cuando una incursión del ejército romano venía a buscarlos para decapitarlos, para matarlos, ellos podían advertirlo y se escondían en las piedras y nadie se imaginaba que ahí vivían cientos de cristianos haciendo permanecer su fe. Pero lo que más me impresionó es cuando este guía turístico nos lleva a una gruta muy especial. Y entro yo a esta cueva y veo que en las paredes de roca, con pintura vegetal, estos cristianos habían dibujado esos pasajes memorables de la Escritura. Y puedo ver cómo con el dedo dibujaron la crucifixión, dibujaron una montaña donde Jesús enseñaba. Puedo ver un dibujo acerca del momento en que lavan los pies del maestro. Y quedé impactado, porque ese lugar era la iglesia. Y ahí se reunían para adorar y para hacer su fe permanecer. Y con tinta vegetal pintaron en la roca todos esos eventos que narran los evangelios, para que en la peor persecución una generación le contara a otra los hechos poderosos del Señor, porque todo se puede desboronar, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué te quiero decir? Tú eres una iglesia y eres una piedra viva. Permite que el Señor pinte en la roca que es tu corazón los hechos memorables de las Escrituras, que son una realidad para ti. Métete en la Biblia, ve profundo en la Biblia y deja que el Señor plasme en tu vida, en tu corazón, que es una roca que no será conmovida, que va a permanecer, esos relatos impresionantes del poder de Dios, porque el mismo Dios que lo hizo en el pasado y que sostuvo una iglesia en la peor persecución, cuando el ejército romano venía a matarlos, es el mismo Señor que hoy guarda tu vida y te promete que en uno de los momentos más oscuros de la historia de la humanidad, cuando el COVID acechó, cuando hay tantas expectativas de muerte, tú puedas permanecer y tu fe pueda permanecer. Y Pedro le escribe a una iglesia preciosa, escondida, haciendo que su fe permanezca. A una iglesia de guerreros. Tengo una duda. Quisiera saber si el video que vimos incluyó la parte de la explicación. Quiero que veamos este otro video. Vamos a ver otra vez a Ali. Les presento a Ali, es un turco hablando español. Pero quiero que vean este momento en el que Ali cuenta lo que pasaba dentro de esas grutas. Ese tipo, las chimeneas tienen ese tipo. Entonces, alguien puede subir, puede mirar, puede observar fuera. Y también es por donde aire entra. Pero el enemigo no puede entrar. El enemigo no cabe. Pero
una persona que se esconde aquí puede mirar para afuera. Entonces, antes tuvo tantos túneles, que los enemigos podrían entrar, pero a veces no sabían a dónde va. Y a veces las personas que se escondían aquí esperaban sus enemigos y los mataban. Si salían de los túneles pequeños, los mataban. Entonces, esos túneles no tienen un uso solo. También siempre se usa para otras cosas, como ventilación y observación, donde se esconden las personas y pozo de agua, por ejemplo. Siempre son así. Entonces los enemigos podrían entrar. Ellos ya sabían que las personas están allá, porque hay casas fuera, y cada casa está ligada, tenía puertas, pero ellos no podrían abrir. O a veces entraban, pero morían siempre. ¿Viste la persecución? ¿Viste lo que era guardar la fe cuando podían morir? El diablo quiere hacerte creer que estás en tu peor momento y que Dios se olvidó de ti. Pero esta iglesia naciente que guardó la fe y permaneció, me dice que esto que nosotros estamos viviendo no es nuevo. En la historia de la humanidad, la iglesia del Señor ha sido atacada miles de veces. Pero ¿sabes qué? Ha permanecido. Tú vas a permanecer. Y si los cristianos de Capadocia, inspirados por la roca que es Pedro, escucharon ese mensaje y lo creyeron y guardaron la fe y le hicieron permanecer, tú y yo vamos a hacer que la fe permanezca. Ese es Dios. Ese es Dios. Dios venció y Dios siempre gana. Aleluya. Él siempre gana. Ahora, estas palabras fueron escritas a una iglesia hermosa por un hombre que fue una roca. Pero como te dije al principio de esta predicación, hubo un momento en su vida en que, así como a ti y a mí nos podría pasar, su fe tambaleó, su fe se cayó. Y quiero que nos acompañes a ese relato. Quiero por un segundo que vayamos a la negación de Pedro. Porque la negación de Pedro nos habla del momento en que esta roca se desborona. ¿Y qué hace Jesús con él? Vamos por un segundo a Lucas, capítulo 22, y te voy a leer desde el versículo 54. Dice así: y prendiéndole a Jesús, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y nota esto: y Pedro, la roca, su discípulo, el de la revelación del Padre, al que le cambiaron el nombre, le seguía de lejos. Iglesia, este no es un momento para que tú sigas a Jesús de lejos. Este es el momento para que te acerques. Este no es un momento para estar lejano. Este es un momento para conectarte. Este es un momento para no abandonar la fe. De lejos, no. ¿Y qué fue lo que pasó? Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y nota esto: y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Entre quiénes se sentó Pedro? Bien, en medio de la crisis, viendo a su maestro siendo arrestado, llevado al juicio, Pedro lo siguió de lejos, pero se rodeó de los que juzgaron, criticaron, condenaron, maldijeron y hablaron dolor. En este tiempo, tú tienes que ser inteligente. No te puedes seguir rodeando de voces de muerte.
Este no es el tiempo para que te rodees de todos aquellos que niegan la fe o hablan mal de tu Señor. No permitas sentarte, no te des el lujo de estar sentado alrededor de los que niegan la fe, porque esto fue lo que le pasó a Pedro. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él. Los ojos del mundo también se ponen sobre nosotros. ¿Recuerdas que te dije que los ojos de Jesús vieron a Pedro? De la misma manera como el Salvador pone sus ojos sobre nosotros, quiero decirte que los ojos del mundo son puestos sobre nosotros. Y nos van a juzgar. Y mira lo que ocurre acá. Y le dijo, también este estaba con él, con el carpintero. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Y su fe se empieza a derribar. Y su fe empieza a tambalear. Y la roca ya no permanece. Un poco después, viéndolo otro, dijo, ¿tú también eres de ellos? Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Y su fe se sigue desboronando. Y esta roca sigue cayéndose. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Es que Dios sabe que tú eres. Dios sí sabe que eres de los suyos. Dios sí sabe que eres su pueblo. Y los demás lo alcanzan a ver. Usted es de esos cristianitos. Usted es de esos que en este tiempo todavía cree que Dios es bueno. Si Dios es bueno, ¿por qué permite eso? Y usted sigue yendo a esa iglesia. Y usted sigue cantando esas cancioncitas para Dios. Y usted va a seguir levantando los brazos. Y usted va a seguir siendo fiel a esa iglesia. Usted va a seguir diezmando. Usted va a seguir haciendo lo que la Biblia dice. ¿Cuál Biblia? Si hubiera un Dios de amor en el cielo, ya hubiera resuelto esto. Tu fe va a ser puesta en entredicho por los murmuradores. Y vienen tiempos en donde muchos negarán a Jesús, como ocurrió aquí. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Pero quiero decirte algo, Lucas, de los 4 evangelios, es el único que hace énfasis en lo que te voy a leer en este momento. Porque así tu fe se tambalee y se caiga, y así tú sientas que has negado al maestro y que en el peor momento estás a punto de ver tu fe hundirse y no permanecer. Quiero que veas lo que hace Jesús con Pedro. Quiero que veas el amor de Jesús. Versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Cuando Jesús llamó a Pedro por primera vez, la Biblia nos dice que lo miró fijamente, detenidamente, y encontró en él una roca. Y lo que me está diciendo Lucas en el capítulo 61 es que esa misma mirada de Jesús vuelve a encontrarse con los ojos de un Pedro, que ya no es una roca, que se acaba de caer, que no permaneció. Lo que te quiero decir es que los ojos de Jesús nunca van a dejar de verte a ti. Y su mirada de amor siempre va a estar sobre tu vida. Y cuando Pedro vio esos ojos, recordó las palabras del maestro. Has tenido la revelación, Pedro. El Padre te lo ha mostrado, pero me vas a fallar. No, Jesús, jamás te dejaré, jamás te abandonaré. Y cuando su fe se desborona, la Biblia nos dice, Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente.
Cuando la fe se desborona, la amargura de alma es lo que queda en el corazón. Yo podría terminar esta prédica acá, pero no lo puedo hacer, porque así no termina la historia de este hombre. Si todo hubiera terminado en condenación y en una fe caída, no tendríamos el escrito de Pedro a Capadocia. La piedra viva vuelve a levantarse y la piedra viva vuelve a creer y su fe vuelve a permanecer. ¿Por qué? Porque Jesús hace algo impresionante y yo quiero que me acompañes por favor al momento en que Jesús regresa. Jesús va a la cruz, muere, resucita, pero este mismo Jesús ya resucitado se vuelve a encontrar con sus discípulos y su mirada está buscando a alguien y Jesús quiere volver a encontrarse con alguien y Juan capítulo 21 versículos 15 al 19 nos muestra este momento. Cuando hubieron comido todos los discípulos, Jesús dijo a Simón Pedro, Jesús tiene una deuda pendiente con Pedro. Y mira lo que hace Jesús. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Vuelve a ser la piedra que eres. Levántate, porque tú eres el que cuidará mi iglesia. Y se lo dijo 3 veces, y tú lo sabes. 3 veces Pedro negó a su maestro en Cantagallo. 3 veces el maestro volvió a afirmarlo como la roca y le dio la misión de sostener la iglesia. ¿Qué te quiero decir acá? En tiempos de pandemia, no solamente aférrate a la palabra del Señor. En tiempos de pandemia, haz que esa palabra permanezca en tu corazón, pero no quites la mirada de Jesús. Pon tus ojos en Jesús, porque Jesús no ha quitado su mirada de ti. Él te sigue viendo a ti.